bienvenidos a la charla de agosto de Se Piensa en Paine, ciclo de charlas multitemáticas que la Corporación Cultural Nuevo Horizonte hace ya bastantes años. Hoy día me toca reemplazar el titular de esta charla, que es Pedro Novién, por una buena noticia. Pedro, en este preciso momento hoy día está siendo galardonado con una medalla por sus aportes culturales de parte de un organismo ligado a la UNESCO. No sabemos mucho de qué se trata el premio, pero fue premiado y citado hoy día con una ceremonia donde se va a entregar esta distinción. Más adelante, cuando tengamos más antecedentes, contaremos más, pero para nosotros es un motivo de orgullo que hayan dado este premio a Pedro. Y en su reemplazo estoy yo acá. Aquí me toca introducir esta charla, ¿no es cierto? Colonos antárticos chilenos de 1984. Para eso nos acompaña don Daniel Contreras, oficial en retiro de la Fuerza Aérea de Chile, de especialidad piloto, más de una especialidad yo creo que debe tener, pero esa es una, y su esposa, la señora Adriana Fanbese, tecnólogo médico, que no solamente ha ejercido la labor habitual del tecnólogo médico, sino que también ha tenido un destacado rol en proyectos de investigación y de coordinación gremial de los tecnólogos médicos. Tenemos dos visitas muy importantes y yo quisiera, para esto antes dar como un contexto, porque Colonos de 1984 requiere que nos situemos un poco en esa época. La mayoría de nosotros estaba ya en esa época, de modo que tiene cómo acordarse de cómo era la vida en esa época. Primero que nada, todos éramos jóvenes y bellos, ¿no? Eso es lo primero. Después, todos éramos jóvenes y bellos en esa época. Después, las comunicaciones eran muy distintas a las de hoy día. No había celular, a lo más, en lugares lejanos se usaba la radio, no había electrónica como hay hoy día, no había vestuario. Hoy día estamos acostumbrados a que la tecnología nos ha dado una facilidad para aplicarlo en cualquier momento. En esa época no había vestuario apropiado. Además, en esa época, Chile venía saliendo de la pobreza en que vivió Sudamérica en general, hasta que nosotros nos toca la suerte de que nosotros, en los años 80 empezamos a vivir el progreso económico, pero traíamos un lastre de pobreza que es importante consignar en esa época. La variedad de alimentos, etc. Era un mundo totalmente distinto y yo creo que todos recordamos un poco ese escenario, ¿cierto? Pero hay otro escenario que no tenemos por qué conocer, que es el escenario de la Antártica, de la Fuerza Aérea del Estado de Chile. Y eso es lo que yo quiero resumir un poco para dar un contexto, para conocer el escenario que se presentó esta expedición, la vida de estos colonos. Primero que nada, la Antártica en ese momento era todavía un territorio inexplorado. Había llegado gente, había exploradores que habían estado en diferentes lugares, ¿cierto? Sin embargo, no existía una forma sistemática de visitar y de habitar la Antártica. Y a fines de la década de los 70, el Estado de Chile inició un plan de exploración principalmente. La gran ambición era explorar el Polo Sur, pero era casi un sueño. Entonces empezó paulatinamente a desarrollar una serie de proyectos que hoy día parecen triviales, pero que en su momento era una verdadera hazaña. Por ejemplo, en el año 79 se empezó a construir una pista de aterrizaje para aviones con ruedas. Hasta ese momento, en la Antártica había 26 pistas de aterrizaje, pero solo 2 permitían el aterrizaje de aviones con ruedas. Entonces, ¿qué hizo el Estado chileno? Programó una serie de actividades para empezar a entrar a este continente. Y en el año 80 se inaugura la primera pista que permite a un Hércules C-130, un avión gigantesco, digamos, aterrizar en una pista que construyeron los funcionarios destacados de la Fuerza Aérea de Chile en la Antártica. Construyeron una pista de 600 metros, que después se extendió a un buen poco más, ¿no es cierto? Pero todo tenía una calidad de hazaña. Cuando ese Hércules aterrizó, obviamente estaba muy feliz porque se hizo el trayecto, el aterrizaje, todo perfecto. Pero todavía se daban situaciones que antes no se habían enfrentado. Por ejemplo, cuando debió despegar de vuelta el Hércules, se anticipó la elevación y todos tuvieron que correr para que el avión despegara antes de lo previsto.
Ese era como el estado digamos, de comodidades que había en la Antártica en ese momento. Paralelamente, el Estado diseñó varias formas para ir estableciendo bases de estudio, lo que significó superar un montón de barreras climáticas principalmente. De modo que se inició un camino que años después significó que la Antártica sea un lugar totalmente explorable sin grandes dificultades. Después de eso son cientos de expediciones las que hacen personas comunes y corrientes a la Antártica, fotógrafos, biólogos, etc. Hoy día no es un gran inconveniente, hay aviones de turismo, etc. Entonces, en el año 84, al principio de la década del 80, ese era el escenario. No había vestuario apropiado, etc. Entonces, así un poco, yo quiero plantear una idea tangencial, pero que me parece apropiada para relacionarlo con esto, que es la figura del héroe. El héroe, que es aquel que actúa sin nada previsto de antemano, el que acepta la aventura. La moral del héroe es el que corre riesgos sin tener nada asegurado, versus la moral burguesa, que es la que vivimos nosotros, en que tenemos todo asegurado, todo planificado, todo con control. Y esta moral de héroe es hoy día muy escasa. Por lo tanto, yo situaría toda esta experiencia dentro del ámbito de la vida del héroe, una figura que conviene en algún momento analizar más en detalle. Y también relacionado con 1984, tengo que citar que Paine tenía alrededor de 9.000 habitantes. Hoy día tiene cerca de 90.000. En esa época tenía 9.000. Y curiosamente, producto de las investigaciones históricas que hacemos en la Corporación Nuevo Horizonte, llegamos al bar de Tamayo, que está aquí en el 18 de septiembre de Jujuy, que es hoy día llevado por la cuarta generación de la familia Tamayo. La familia Tamayo es una familia antiquísima, hay registros de ello de 1850. Y por cuarta generación el bar Tamayo está funcionando, y uno de sus recientes antepasados, es decir, el padre de quienes hoy día mantienen ese bar, fue funcionario, fue aviador, ¿ya? Y fue destacado en la fuerza en la Antártica. De modo que coincidentemente, un año antes de que llegara esta familia de colonos, Luis Eduardo Tamayo estuvo en la Antártica, probablemente construyendo esta pista de aterrizaje de la que yo les hablaba. Y nos encontramos con esta sorpresa que nos llena tanto como el ánimo de ver que un painino estuvo en las mismas hazañas que vamos a ver hoy día. Tenemos otra foto. Aquí tenemos una foto allá en terreno real, en la Antártica. Esta es la dotación de 1981, es decir, 2 años antes de que llegaran nuestros invitados allá. Acá tenemos a la izquierda hay una condecoración que se le dio, ¿ya? Una medalla de honor por servicio distinguido, ¿ya? En el grado estrella. Creo que es la última, ¿no? Entonces, para nosotros, cuando empezamos a planificar esta charla, que fue un encuentro fortuito con Adriana, nos encontramos en esta otra sorpresa de que los Tamayos están involucrados también en esta historia de aventura. Ese es como el contexto que yo quería plantearle para que recibamos lo que nos van a contar ahora, el matrimonio de Ned Contreras y Adriana Juan Bessel. Lo dejo con ellos entonces y les pido que lo recibamos con cariñoso amor. La Araucana. ¿Qué tiene que ver la Araucana con la Antártica? Muchos de nosotros, los que pintamos más canas, tuvimos que estudiar y leer varias veces este poema épico, que parte diciendo: Chile, fértil provincia señalada en la región antártica famosa. Posteriormente, en el segundo párrafo, dice: es Chile de norte a sur, de gran longura, costas del nuevo mar, del sur llamado, tendrán de este a oeste de angostura 100 millas en la parte más ancha tomada. Bajo el polo antártico, en altura de 27 metros,
prolongado hasta todo el mar océano y chileno, mezclan sus aguas en angosto seno. Este poema fue publicado por Alonso de Ercilla en 1569. Realmente este poema es un poema épico de la Araucanía, pero ya en ese tiempo había una mirada hacia el continente antártico. En la Antártica tenemos ahí este continente, es un lugar que tiene ciertas características muy especiales. El quinto continente más grande de este planeta, con una superficie aproximada de 14 millones de kilómetros cuadrados, en el cual menos del 1% está libre de hielo. ¿Qué lo hace tan especial? Es un continente que es co-gobernado por varias naciones. Este conjunto de naciones está regido por un acuerdo internacional y gestionado por varios principios que conforman el sistema del Tratado Antártico, que involucra el Tratado Antártico propiamente tal y diversos convenios y protocolos subsidiarios. El Tratado Antártico tuvo su origen a partir del término de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, momento en que se intensifican los reclamos territoriales por varias naciones y además se intensifican también la necesidad de hacer experiencia científica. A raíz de esto se creó en el año 1930 el año internacional antártico y gracias a esto entre los años 1957 y 1958 funcionó el año geofísico polar. Este tuvo lugar en un sector donde se reunieron científicos de 12 naciones, Chile incluido, y el éxito de este año geofísico llevó a las naciones a acordar mediante negociaciones la importancia de mantener una cooperación científica en el territorio antártico. Este acuerdo fue firmado por estas 12 naciones en Washington el 1 de diciembre de 1959 y entró en vigor el 23 de junio del 61. Desde entonces ha sido aceptado por muchas otras naciones, siendo actualmente 55 naciones las que lo conforman, dividido en 29 partes consultivas, es decir, con voz y voto en la toma de decisiones, y 26 partes no consultivas, solamente están adheridos pero sin voz ni voto. ¿El tratado aplica a todo el área? No. Todo el área circunscrita dentro del paralelo 60. Todo eso que vemos en estos momentos es el área del Tratado Antártico. En este tratado se acordó como tarea principal que este continente iba a ser preservado para la paz y la ciencia. Por lo tanto, está prohibido la militarización en él, promueve la protección ambiental y congela toda reclamación antártica. Esto convierte al Tratado Antártico en uno de los acuerdos internacionales más exitosos del planeta,
puesto que establece una gobernanza en conjunto que exige una consulta y consenso en la toma de decisiones. A la actividad científica se le dio una doble función: la de la generación de nuevos descubrimientos, nuevos conocimientos científicos, y la de constituir un mecanismo de inclusión-exclusión, puesto que para ser miembro de este Tratado Antártico se requiere presentar una actividad científica. Chile materializa formalmente su reclamo territorial, ¿no? Ahora está entre los meridianos 53 y 90 grados oeste, y con una superficie aproximada de 1.250.000 kilómetros cuadrados. Esto se materializó mediante un decreto supremo número 1747, firmado por el entonces presidente Pedro Aguirre Cerda, el 6 de noviembre de 1940. Chile cuenta en estos momentos con 13 bases antárticas, 4 permanentes, 5 estacionales y 4 refugios. Estas son las bases antárticas que se encuentran en la isla Rey Jorge. La base Eduardo Frei Montalva se inauguró en 1969 como un centro meteorológico de mucha importancia en el ámbito internacional. Nosotros estuvimos hasta la construcción de la Gran Muralla. Las últimas 2 bases no las conocimos, pero en estos momentos existen en la península. La península de Antártica es la que vemos en este momento. Tiene un área aproximadamente de 522 kilómetros cuadrados, 522.000 kilómetros cuadrados, y la mayoría de las bases se encuentran en esta península. Además de las bases que vimos, está la base Bernardo Higgins, que es del ejército, que se ubica en este sector, la base Arturo Prat, capitán Arturo Prat Chacón, que se encuentra en esta isla, y otras bases que son de la Fuerza Aérea, pero no son permanentes, sino que se usan solamente en el verano. Es la base Teniente Carvajal y la base de Fossil Bluff. En esta península las temperaturas que se registran son de un mínimo de 25 grados bajo cero, una media de 2,2 grados bajo cero y una máxima de 7,2 grados. Eso lo puede corroborar el señor Faúndez, que es un gran meteorólogo de aquí a la zona. Ahora, el Centro Meteorológico presidente Eduardo Frei Montalva es realmente uno de los centros más importantes en cuanto a la meteorología que se da en la Antártica. Este centro, junto con McMurdo de Estados Unidos, Mirny de la Unión Soviética, Orcadas de Argentina, componen todo la columna vertebral de la meteorología que existe en la Antártica. Hay muchas otras bases que dan informes meteorológicos, pero se las entregan a estas bases, y de estas bases se hace un conjunto que termina, la otra base era Mawson de Australia, ¿sí? Termina entregando esta meteorología. Aquí tenemos una vista, ¿no es cierto?, de lo que son
instrumentos meteorológicos que están en Isla Rey Jorge. También aquí vemos también la meteorología, los meteorólogos y que se encuentran ahí hacen mediciones cada 3 horas. Y en esas mediciones de cada 3 horas está glaciología, ventisca, la temperatura. Aquí tenemos en el día de hoy, esto es importante, el día de hoy, a las 16 horas más o menos, esta es la temperatura que había. Y estas son todas las condiciones que mide el centro meteorológico. Acá también sigue, ¿no es cierto?, la presión, el viento, la humedad, etcétera. Esto es importante porque día a día se va haciendo nuevos informes que permiten hacer todo un planeo meteorológico de lo que es la Antártida. Cuando postulé a la Antártica, se me dio la oportunidad, yo siempre tuve la intención de ir a ese lugar, pero solo no me llamaba la atención. Y hasta el año 83 solamente iban solteros o casados pero solos, sin familia. El año 83, estando en Puerto Montt, me llama el jefe de la base y me presenta un documento en que solicitaban un piloto de helicóptero para que se fuera con familia a la Antártida. Como no era una decisión que tenía que tomar yo, le pedí el teléfono, llamé a mi señora y lo único que ella me preguntó: ¿vamos con hijos? Sí, con los hijos, vamos. Y así partió esta aventura. De ahí a los 15 días nos avisaron de que habíamos quedado aceptados, y éramos la familia, una de las familias que hay. Tuvimos que irnos a Santiago, llegar al Comando de Combate y ponernos a disposición de la Dirección de Operaciones. Ahí se me informó de que estábamos aceptados y que yo, como piloto de helicóptero, tenía que ponerme a disposición del comandante de la base. Cuando nombramos al comandante de la base, yo le dije que no. O campeaba en el comandante o yo me quedaba en el continente, porque era menos antiguo que yo. Así que hubo que hacer un cambio completo y nombrarme a mí de comandante. Cosa que fue una sorpresa más, porque yo quería ir nada más que como piloto de helicóptero. En esa diapositiva cuando llegué a la Antártida, me tuve que ir 2 meses antes que la familia. ¿Para qué? Para hacerme cargo de la base y ver el término de la construcción de las casas. En la diapositiva anterior estoy en lo que es la hostería de la base, que está anexa al aeródromo. Posteriormente, ese era el panorama cuando yo llegué. Estaban terminándose de construir estas casas, una construcción canadiense, y tuvimos que ver la supervisión de eso, controlar a las personas que estaban construyéndola, y fue bastante bueno porque la casa que yo elegí, pedí que pusieran los enchufes, todo donde yo quería. Fue una experiencia bastante bonita y muy complicada,
Ahí vemos a la gente trabajando, ya casi al término de la construcción. Pero ahí es la vista de mi casa hacia la bahía Fildes, ¿ah? Que es la bahía donde está instalado la base. Ahí está el centro meteorológico y ese es un hangar que había. La gente que trabajaba, ¿la llevaban de aquí, del continente para allá? Sí, era una empresa de obras de la Fuerza Aérea. Está ligado con la institución, claro. La institución hizo con el gobierno el contrato con esta empresa y se llevó esta gente para allá. Se llevaron los materiales y empezó la construcción. Ahí tenemos una vista de lo que era en ese tiempo la villa. Falta una casa todavía ahí, esa es la casa mía, y falta otra casa que se construyó después, que fue la que se ocupó primero, o se ocupó siempre después de escuela. Junto con llegar y hacer la construcción de las casas, tuve que hacer un reentrenamiento en UH, ya que hacía 8 años que no lo volaba, y hacer una instrucción en el Bell 212, que eran las 2 aeronaves que volaba yo en la Antártica. La gracia del Bell 212 es que es un biturbina. Entonces eso permitía ir a otros lugares como, por ejemplo, cruzar el estrecho de Bransfield hacia la base del ejército, que en el UH no se podía hacer porque un monoturbina no es bueno para los dientes. El Bransfield es un estrecho que, además de estar muy helado, hay muchas orcas. Entonces cuando uno volaba siempre andaba mirando a dónde iba a caerse. Y así llega el 9 de abril con la inauguración de Villa La Estrella. Ahí tenemos a las autoridades llegando a la Antártica, ¿sí? Y como constituyó un hito tan importante, Correo de Chile hizo unos sellos dentro de las ¿cómo se llama?, de las misiones que tenían las damas, era mantener un correo. Y ahí tenemos una vista de lo que es actualmente la base. ¿Ah? Aquí tenemos la base Profesor Julio Escudero, que es una base científica del INACH, a la cual la Fuerza Aérea le presta servicio. Esta base mantiene en invierno 5 científicos y en verano llegan muchos más. Bueno, otra de las misiones, yo creo que una de las más importantes que tiene también la base misma, es dar el apoyo a las actividades científicas. Por lo tanto, como piloto siempre tenía que sacar a volar, llevar a científicos tanto del INACH, que es el Instituto Antártico Chileno, como extranjeros. En este caso, ellos son alemanes. Ahí están en el refugio que tienen ellos, en una isla cercana a ¿cómo se llama?, Isla Rijoria. Esa es la base Artowski. Esta base polaca, y teníamos muy buena conexión con ellos, a pesar de que para ir a la base Artowski había que ir sí o sí en helicóptero, no se podía ir por mar. Y otra de las misiones grandes que tuvimos fue embarcarnos en el Piloto Pardo, que fue bastante singular porque
nunca había aterrizado en un buque, ni despegado de un buque, que es bastante complicado. Ahí estoy con 2 helicópteros de la Armada y un UH, y nos dirigíamos desde la base nuestra a Adelaida. La misión era dejar 600 tambores de combustible. ¿Y esto para qué? Era para dar apoyo a una operación que iba a llegar después, que era la operación Estrella Polar, que hizo que 2 Twin Otter de la Fuerza Aérea llegaran al Polo Sur. Para eso se requería que fueran recargando combustible en distintas partes. Esa la puedo llevar yo, pero más adelante aquí fue combustible que tiraron desde un C-130. Y tambores. Entonces despegaron de aquí, acá de la isla, cargaron, aquí a Fossil Bluff cargaron, de ahí un poco más arriba cargaron, hasta que llegaron al Polo Sur. Dentro de los hitos que se hicieron ese año en la Antártica fue el nacimiento de 3 niños, que fue Juan Pablo Juan Pablo Camacho, hijo del doctor Camacho, que fue el primero que nació allá. Posteriormente, a los 15 días después, nació Gisela Cortés, hija de un meteorólogo, y después nació el hijo del otro piloto de helicóptero, que era Miranda. Ahí estoy en la isla de Adelaida. Como ven, es un sector de muchos témpanos. Todavía o ya se había derretido la mayor parte del mar próxima. Aquí estoy en la base Presidente Frey, pero estoy en el mar. Todo esto que vemos aquí es mar congelado. ¿El que sigue? Esto era lo hermoso de volar en la Antártida, que realmente no se dan mucho. A lo mejor en campo de hielo sur sí hemos volado en territorio así, pasa anterior, pero volar aquí era, además de entretenido, bien riesgoso, porque como ustedes ven, el día está maravilloso, pero de un momento a otro llegaba una tempestad, y esa tempestad venía con ventisca. Aquí se nota una ventisca por como se ve en la nieve, y eso podía preocupar bastante la parte aérea, como también la vida de la familia en la Antártida. Una de las cosas que realmente es extraordinario, que no se da en otras partes, es el apoyo de una base a la otra. Por ejemplo, cuando recién llegué a la Antártica, el coronel, que fue el interventor, me llama, yo ya me había hecho cargo, me dice: mañana llega el piloto Pardo con petróleo para la base. Y no teníamos manguera, por lo tanto tiene que ir a la base rusa y conseguir la manguera, que los rusos le presten la manguera para descargar el combustible. A su orden, partí a la base rusa y después de como 5 botellas de vodka logré salir con la manguera. No sé cómo me vio el coronel, pero me mandó a acostar. Pero sí había mucha interacción. En el Torriente permitía
llevar a veces los materiales de una base a la otra. La base rusa queda muy cercana a la base chilena. Corre un pequeño hilo de agua entre medio que para nosotros el Mapocho y para ellos el Volga. Después está la base Artigas de Uruguay, que también es cercana, que se puede ir a pie, más que a pie en un vehículo. Y la base china, que está hacia el otro lado, muy cercana también. Eso, ¿cómo se lograba toda esa interacción? Con liderazgo entre los jefes, entre todos los jefes. Aquí tenemos el segundo comandante de la base, el doctor Despete, jefe de la base argentina, y Oleg Struin, jefe de la base rusa, Richard Stepnik, jefe de la base polaca, y el suscrito. Eso demostraba ¿cómo se llama?, la amistad que había entre todos nosotros, porque allá no se habla de política ni se habla de religión, se habla nada más de cooperación entre la gente que está. Y eso es lo hermoso de la Antártica. Paisajes que realmente se echan de menos ahora, y que dan ganas de volver, pero ya es imposible. Perdón. ¿Cuántos años estuvieron ustedes? 2 años. Sí. Esa es otra vista de los tímpanos en un mar que ya se está descongelando. Dije que contaba con 2 aeronaves, ¿no es cierto? Un UH y un Bell 212. El UH es el helicóptero que se ocupaba en Vietnam, por lo tanto ya muchos años. Todavía está en vuelo en la Fuerza Aérea. Es un helicóptero que es un tractor del aire, muy bueno, muy especial para levantar carga y muy firme. Y el otro, el Bell 212, era un helicóptero nuevo, muy moderno. Nosotros contábamos con, para poder volar de un lugar a otro, teníamos un sistema que ya no existe, que es el Omega. Y el Omega, uno colocaba los datos, es más o menos como es actualmente el GPS, pero mucho más rudimentario. Colocaba los puntos y lo llevaba uno a ese lugar. Cuando uno rezaba. Porque de repente parecía como 20 grados a otro lado. Pero era un buen helicóptero. En 1986 fue el desprendimiento desde el iceberg, el A-26. Ah, ya. ¿Le tocó visualizar, ver? Sí, sí. Me tocó ver desprendimientos grandes. Incluso cuando volaba de March de la pista a Toski, tenía que irme bastante separadito de la parte glaciológica, porque normalmente había un desprendimiento. Sí. No tan grandes, pero siempre hay. ¿Y hay emergencias de vuelo? Sí hay. Sí hay. ¿Distintas a las que hay en el continente? Son bastante distintas. Por ejemplo, cuando toca una emergencia en un helicóptero bimotor, es muy controlable, porque uno puede volar con un motor, no de aquí a Pénjamo, pero sí llegar a la base. En cambio, el otro helicóptero tiene una emergencia y tiene planeo y puede aterrizar en cualquier parte. Pero gracias a Dios yo nunca tuve emergencia allá. Tuve tonteras, pero nada más. ¿Alguna manera de
de acuerdo, no sé, si hubiese un terremoto, por ejemplo? ¿Tenían alguna manera de accionar que estaban puestos de acuerdo? Sí, sí. De hecho, la base Pedro Aguirre, no, la base Presidente Frei se inauguró el año 1969. ¿Por qué? Porque antes la parte meteorológica la tenía Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda era una base que está en la isla de Decepción, ¿ya? Y el año 57, si mal no recuerdo, hubo una erupción violenta que hizo tirar la base, o sea, la hizo desaparecer. Y por suerte andaban unos buques cercanos que rescataron a las 16 personas que estaban ahí y la llevaron a la base Rosa. Y por eso nosotros estamos, la base Frei está ahí. Ahora, no ha habido más terremotos que yo sepa después de ese, que fue ¿cómo se llama? Una erupción volcánica violenta. Yo tuve la suerte de ir a la base Decepción porque tenía que ir a otra base, entonces pasé a la base Decepción a cargar combustible y me llevaban combustible en otro helicóptero y aproveché de bañarme en unas aguas termales que habían ahí. Hace poco de un joven coreano, si mal no recuerdo, que sí. Ingresó sí. sin permiso. La pregunta es: ¿por qué es tan restrictivo el ingreso a esa zona? A ver, si bien es cierto, las reclamaciones antárticas están en este momento en statu quo, Chile mantiene una soberanía, podríamos decir, ya que la pista la construyó Chile. Esa es la puerta de entrada al territorio antártico. Las radioayudas que hay las puso Chile. Y para ir allá, los aviones piden autorización a la Fuerza Aérea de Chile o a la Dirección de Aeronáutica. ¿Ya? Este muchacho partió solo allá, en un avión monomotor. ¿Qué significa eso? Si se hubiera caído o se hubiera perdido el rastro de él, la cantidad de plata que el gobierno, que Chile tiene que desprender para buscarlo es inmensa, inmensa. Y Chile no puede hacerse el loco y decir que se pierda, no, tiene que dar apoyo. Entonces él no solo puso en peligro su vida, se pone en peligro todo el sistema que hay. Ahora vamos a ver como la parte sabrosa, la que las mujeres estamos esperando, de qué fue esta cosa en la Antártica. La decisión fue tan rápida como un llamado de teléfono, pero estamos en el año 83, volvamos allá, ¿cierto? Simon and Garfunkel suenan en la radio, Neil Diamond, los Bee Gees, ¿cierto? Estamos con esa música, estamos con el teléfono que no está en la casa, sino que está en la casa de la vecina, y la vecina viene a uno a avisarle: oye, te está llamando tu marido que necesita hablar contigo. Y uno tenía que dejar la casa como estuviera, la puerta abierta, y rajar a la casa del vecino para hablar por teléfono, porque no había teléfono en todas las casas, no había celular, no había internet. La enciclopedia era donde uno buscaba las cosas, ¿cierto? El tutorial para hacer el pastel de papa lo buscaba uno en el libro recetas, si es que tenía, y si no, se lo preguntaba a otra persona. Entonces, en ese tiempo que estamos hablando, a fines del año 83, me dice Daniel: bueno, mira, los requisitos son, porque eso lo omitió mi esposo,
un piloto de helicóptero que sea en grado teniente o capitán, que esté casado, que la señora hable por lo menos otro idioma, que la señora sea profesional de la salud, que además tengan buenos antecedentes de la convivencia, que no se peleen con los vecinos y que no tengan más de 3 niños y que la edad de los niños no superen los 8 años. Entonces yo me miré al espejo y dije, ¿será yo, señor? Sí, éramos nosotros, porque teníamos todas las condiciones que estaban en esos requisitos que pidieron, ¿ya? Entonces nos fuimos a Santiago y empezamos una cantidad de preparaciones como ustedes no se pueden imaginar, porque éramos los chiches del momento. No había gente, no había familia que se hubiera ido a vivir a la Antártica. Por lo tanto, no se sabía qué iba a pasar. Y la Antártica tiene una cualidad muy especial. Ustedes que han estado me van a poder corroborar si es así o no, pero siempre cuando uno vuelve de la Antártica como que vuelve con un mito. Y siempre uno como que le pone más color que lo que en realidad es. Porque si el iceberg que uno vio en la bahía que estaba flotando era del porte del estadio del colegio, cuando uno vuelve para acá dice, era como el Estadio Nacional, era como grande, ¿se fijan? Entonces, la vivencia no se sabía cómo iba a ser, cómo iban a reaccionar, si es que se iban a enfermar los niños, no se iban a enfermar los niños, qué es lo que nos podía pasar. Entonces nos hicieron una preparación increíble porque pasamos por manualidades, por relaciones humanas, por reanimación cardiopulmonar. Incluso si hay alguien de la salud acá se va a dar cuenta de que es bastante atrasado, porque en esos tiempos la reanimación cardiopulmonar se soplaba y hoy día ya no se sopla, ¿se fijan? Entonces estamos hablando de un tiempo estamos en el siglo pasado. Entonces nosotros inicialmente éramos 4 familias que cumplíamos con el perfil que nos habían solicitado. Las mujeres éramos 4 en el principio. Ahí el perfil se ve Susana, que fue la que tuvo la última guagüita, y la de rojo ya es Ana María, y Gisela se ve como escotidita. Después se las voy a ir mostrando que se ven mejor, pero lo importante es que como 10 días antes de que el general Matei nos invitara a su casa para darnos la despedida, nos encontramos que habían 2 matrimonios más que iban, pero que iban por la dirección de aeronáutica. Entonces ellos no participaron en toda la preparación, las clases de esquí, las clases de bomberos, porque nos hicieron un curso de bomberos realmente espectacular. La compañía, la central de bomberos, nos hizo una capacitación, y año 84 las mujeres no entraban a los cuerpos de bomberos, era como mala suerte que una mujer agarrara una manguera de bomberos. Entonces estos malditos nos hacían ponernos de a 2 mujeres, ¿cierto?, en cada manguera, y le mandaban toda la presión y nos hacían saltar como monitos animados con toda la presión del agua, porque decían que ¿para qué nos hacían el curso si nosotros no íbamos a poder? Y nosotros sí podemos, y ahí estábamos saliendo adelante con todos los cursos. Entonces aquí estamos todos las 6 familias que fuimos, y Daniel se había tenido que ir 2 meses antes, así que ya estaba él viendo todas las cosas que vieron ustedes con la carretilla. Él estaba acarreando arena ahí para arreglar la casa, ¿cierto? Y aquí ven un chinito adelante, y ven uno que está un poquito más mal portado, que está como por allá. Y los otros son los chicos de Camacho y la pequeña de los Miranda, ¿ya? Gonzalo llegó con de las 2 familias de aeronáutica, y el otro matrimonio que está ahí, Reinier Merino y su esposa, no cumplían con el perfil para nada.
entonces le dijeron, bueno, si ustedes quieren ir, van, pero no pueden ir porque ellos tenían hijos de 20 años. Entonces eso iba a generar otras situaciones. Y la verdad es que ellos fueron solitos y no lo pasaron muy bien porque echaban de menos los niños, los hijos. Igual eran otros tiempos en que no era llegar y dejar solo a los chiquillos para que se desenvolvieran. Y partimos con todos los preparativos. Entre esos no había North Face, no había Adidas, no había ninguna cosa. No había nada de ropa outdoor ni nada. La ropa nuestra, en este caso mis bebés, con un señor que hacía sacos de dormir en Temuco, conseguimos que nos hicieran estas tenías para los niños, porque lo que la Fuerza Aérea a nosotros nos entregó fueron a los grandes, a los mayores, digamos a los adultos, unas tenías con lo que trabajaba la gente en las cámaras frigoríficas, de hecho se llamaban refrigiware, y para la concesión que nos hicieron, porque era pura ropa de hombre, que las mujeres parecíamos la doctora Arrow con las mangas por acá, nos hicieron una concesión de hacer una ropa con una empresa que le hacía ropa a los mineros. Entonces nos hicieron algo como un poquitito, como más femenino, pero que pesaban como 10 kilos, porque el sistema de aislamiento que había en ese tiempo de la ropa no era lo de ahora, no existían las parcas de pluma, no existía ninguna de esas cosas. Y aquí voy yo solita, dentro de los cómodos asientos de los 630, porque los que han ido a la Antártica saben de que para allá no hay butacas, no hay primera clase ni clase turista, es esta, la clase paracaidista, estos asientos de wincha, y voy solita con mis niñitos ahí a enfrentarme a lo nuevo. Este proyecto fue un proyecto como gubernamental donde iban a participar todos los ministerios, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, qué sé yo, bueno, y el Ministerio de Salud dijo no, porque nosotros nos pedían que fuéramos profesionales de la salud porque el Ministerio de Salud nos iba a contratar y nos iba a pagar sueldo. Poquito antes de que nos subiéramos al avión nos dijeron, no, el Ministerio de Salud no va, así es que ustedes querían ir con sueldo, no hay sueldo. Y a esa altura el partido uno ya estaba tan entusiasmado y había tenido tantas despedidas y tantas cosas que no iba a echar pie atrás, ¿cierto? Así que bueno, nos vamos con la mitad de lo que pensábamos ganar, bueno, estará de Dios nomás. Y el Ministerio de Educación dijo, nosotros vamos con este proyecto, nosotros vamos a estar con este proyecto, pero este año no, el primer año no podemos. Entonces, ustedes son profesionales, fueron a la universidad, qué rico, buena onda, aquí están los manuales, cómo ustedes van a hacer las clases, aquí está el libro de música, las canciones que van a cantar, aquí está todo el asuntito. Y llegamos a convertirnos en profesoras, ¿ya? Así que se hizo una jornada, en la tarde se hacían las clases y nos turnábamos con Ana María, la señora del médico, que somos amigas hasta el día de hoy, ¿ya? Y fuimos haciendo las clases, pero ninguna de las dos tenía experiencia como profesora de niños. Mi mamá fue profesora, era profesora normalista, mi suegra era profesora normalista, pero nosotras no sabíamos, no le pegábamos mucho, y estos eran nuestros alumnos de la escuela que teníamos allá en la Antártica. Entonces, ¿qué pasaba? De que teníamos de segundo, de primero, de kinder, de prekinder y del último nivel del jardín, que era la chicoca. Y nunca nadie nos dijo a nosotros que la modernidad, porque yo alcancé a estudiar y pasar a octavo, no soy tan antigua de la preparatoria, yo pasé a octavo básico, pero no sabíamos que ahora podían pasar de primero a segundo sin saber leer, que los promueven
o los promovían, porque no sé cómo es en este minuto, pero en ese minuto sí, y nos encontramos con que Gonzalo iba a segundo básico y no sabía leer. Y nos dieron ataques con la Ana María y partimos machacándole la lectura al pobre Gonzalo, dele. Finalmente terminamos con los 4 mayores sabiendo leer, el de prekinder, de kinder, de primero y de segundo, todos leían, todos leían. Y de hecho cuando volvimos, mi hijo mayor, Andrés, se integró al colegio y la tía lo dejaba leyéndoles cuentos a sus compañeros y la tía salía de la clase porque él ya leía de corrido. Estas éramos las familias que estábamos allá. Esta era tenía como más en onda, donde nos veíamos un poquito más delgados, ¿ya? Porque con los otros parecíamos osos. Los días transcurrían con trabajo en la tarde en la escuela. También nos dividíamos porque encontramos de que en la base había una sala llena de libros, porque todo aquel que escribía un libro, particularmente en Punta Arenas, mandaba de regalo su librito porque creen que allá uno tiene todo el tiempo para leer. Entonces mandaban libros y libros y libros y habían cajas y cajas y cajas de libros. Entonces el comandante de la base y único alcalde de la base dijo, las mujeres, como igual hay 2 en la escuela, qué sé yo, ¿por qué no se organizan para que organicemos la biblioteca? Así que se tuvo que armar toda la biblioteca, preguntar cómo se clasificaban los libros y finalmente dejamos una biblioteca armada, muy linda, muy completa. Los días transcurrían cuando hay sol y no hay mucho viento, se puede salir, se puede aprovechar el día, ¿cierto? La poca luminosidad que hay en el invierno o la mayor luminosidad que hay en el verano. Como pueden ver, nuestros vecinos no eran muy conversadores y los encontrábamos por todos lados. Dentro de todas las cosas que uno tenía que hacer, nos tocaba como la parte social. Y allá uno no tiene un restaurante donde invitar a un amigo a cenar, no tiene ¿cómo se llama? La roticería para pasar a comprar algo de última hora, sino que todo tiene que ser como pensado, así como con antelación, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y que tiene que responder a muchas cosas sociales. Y es muy bien visto que el jefe invita. Y claro, cuando los otros jefes invitan, que son solos, invitan y tienen cocinero, tienen todo un grupo que los apoya, pero acá era invitarlos a la casa. Fíjense que yo aparezco fumando ahí, porque en ese tiempo se usaba fumar y fumar en las casas era así como lo normal. Y ahí en esta foto, no sé si ubicas a Cortés, un meteorólogo muy conocido que en algún tiempo estuvo también en la tele y salía como con humita. Después de Willy Duarte fue el único que usó humita. Estamos con Daniel ahí en nuestra casa y estamos ahí con unos rusos. Nunca llegaba de un ruso, siempre tenían que ser 2. Ustedes saben, para su control. Cuando era verano, eran las 11 de la noche y niños, éntrense, no, si todavía no oscurece. Y en invierno, a las 3 de la tarde, los niños, mamá, pijama, ¿para qué hacemos clases? Vamos a la casa, tengo sueño. Porque es increíble de que cuando no se tiene, cuando se tiene como relación solamente con la luz, el organismo responde como tal. Y en el verano teníamos las cortinas con blackout. Sin embargo, igual se despertaban ya a las 7 de la mañana y andaban dando vueltas y en la noche era peleas para entrarlo a las 11
porque hasta esa hora estaban jugando en la nieve. Bueno, los sábados y domingos nos dábamos algunas licencias de hacer algunos trekking, como le gusta a María Teresa, hacer sus paseos. En el caso nuestro íbamos a la parte como lejana de la pista de aterrizaje, donde está ahí en el mar, ¿cierto? Y allí había una elefantera, donde los elefantes llegaban a parir, y entonces hacíamos unos paseos a ver cómo estaban los animales, porque hay tiempos que hay y hay tiempos que se van ellos, ¿ya? Y fíjense que ese día hacía mucho calor, porque yo estoy con una parca como bastante delgada, parca de género en ese tiempo, años 80, no nada de estas telas como delgaditas de ahora. Y bueno, tocó la inauguración oficial de la Villa Las Estrellas, donde llegaron las altas autoridades con sus señoras esposas, y las señoras esposas llegaron a controlar las pegas que ellas nos tenían a nosotros, porque nosotros, ya les conté, profesoras, bibliotecarias, del correo. Además, teníamos que atender el negocio de Conapran, que Conapran tenía ya licores para vender. Sabían de que allá todos los turistas que pasaban eran turistas que no pasaban por Chile, pero que escuchaban mucho de los vinos chilenos, entonces se bajaban y lo único que querían era comprar vinos chilenos. Y por otro lado teníamos el famoso Sema Chile, con todas las artesanías y con todos los tejidos que nos mandaban y que teníamos que vender. Así que otra de las actividades que teníamos las mujeres, además de cocinar, hacer el aseo, ver los niños, etcétera, etcétera, teníamos que ver estos negocios. Así es que cuando el 630 partía, la verdad es que era igual que rico cuando llega el avión, pero más rico cuando el avión se va, porque ya era una locura. Había que bajar las verduras rápido, porque si no se queman con el aire frío, ¿cierto? El avión llegaba una vez al mes, o una vez cada 2 meses, e incluso estuvimos hasta 4 meses sin que llegara avión. Eso significaba de que uno tenía que comer muchas conservas, no había conciencia del congelado. Yo conseguí con el capitán del piloto Pardo que me llevara, no sé si se acuerdan, porque esto es pasado, unos pescaditos Findus, que fueron los primeros alimentos congelados que hubo acá. Bueno, eso me llevaron y con eso cambiamos un poco la dieta. Allá intentamos con los pescados locales, que son bien tontos porque les tiran un anzuelo con pan y salen al tiro. Pero las primeras veces los comimos fritos, ricos, qué sé yo, pero un día dejé los pescados abiertos y lo voy a ver y la cosa se movían enteros porque tenían más parásitos que no sé si han visto cuando las merluzas de repente salen parásitos, pero el pescado como que entero había recobrado la vida, así que de ahí no comimos más nototenias y nos comíamos estos Findus que nos llevaron con el piloto Pardo. Les quise poner esta foto, que no es muy buena la calidad, porque acuérdense que allá algunas veces esperábamos las fotos y llegaban todas las fotos en blanco porque se habían velado. Entonces las fotos que teníamos no siempre eran buenas, no siempre eran nítidas, además que eran con estas máquinas como cajoncito, entonces. Pero, ¿por qué se las traje aquí? Porque dentro de las cosas que le tocaba al jefe de la base era llevar las cartas a las bases. Y entonces había que hacer el correo a la base chilena, a la base Bernardo Higgins, y el jefe de la base había dispuesto de que por cada vuelo que él salía con distintas mujeres podían salir con él, pero con sus maridos, pues no solo, ¿no? Entonces esa vez me tocó paseo, así que partí con mis cabros chicos miércoles a conocer la base Higgins y aterrizando, llegó una tormenta que nos aseguraban de que por lo menos 2 días íbamos a tener que estar ahí esperando que mejorara el tiempo. Entonces, bueno, uno es como
como mamá, ¿cierto? Siempre, y le digo al comandante de la base, oiga, que le gustaría, no sé, pues que le cocine algo que... Me dice, un kuchencito. Ya, pues así es que partí miércoles, hice el kuchen, y se me acercan unos suboficiales de la base y me dicen, señora Nani, ¿y usted sabe hacer pan? Claro, le dije, sí, yo tengo que hacer el pan en mi casa porque el jefe de la base tenía dispuesto que los de la dotación tenían su pan y en las casas la casa del comandante no podía ir a sacarle el pan a la dotación, entonces tenía que hacer yo el pan. Claro, le dije yo, ningún problema, y sé hacer pan, así es que ya, y ahí me contaron de que el panadero que ellos llevaron no fue nunca a la panadería San Camilo a hacer el curso. Entonces ellos comían un pan calentito y si no se lo comían caliente, no había diente que le entrara después al pan. Entonces los que alguna vez han tomado o van a leer un libro que sacó la Universidad de Valparaíso, con la historia de la Antártica van a ver el capítulo del pan de la señora Nani. Y entonces por eso les puse esta foto, porque la dotación completa de ese año se recuerdan de que hubo un antes y un después. Fue después que fue la señora Nani, porque de ahí comieron el pan que lo podían mascar, porque ahí yo les hice clases de pan. Comunicarse con la familia era complicado. Nosotros teníamos autorizada media hora de fonía por radio una vez a la semana, y ocasionalmente uno podía llamar a través de radio aficionado, pero eso tenía que ser en la noche y era como más complicado, y no había mucho sistema de phone patch que el que estaba en la radio y pudiera llamar a un teléfono. Entonces también la conversación, no sé si todos han hablado por radio o no, entonces uno dice, ¿cómo estás? Cambio. El otro, muy bien. Y uno quiere decir, ¿y mi mamá? No, porque mientras no dice cambio, no hay cambio. Entonces, hablar media hora cuando uno ha estado en la rutina, pocas cosas novedosas, y también las familias acá controlan lo que a uno le dicen, porque saben que tampoco nos podían preocupar porque sí nomás, porque de allá uno qué es lo que iba a hacer, nada. Entonces, la forma de comunicarse era complicada, era acotada, y muchas veces después había como que hacer contención, porque nosotros, cierto, hablábamos y estábamos en familia, pero la gente que estaba sola en la dotación y sabían de alguna mala noticia familiar, ellos querían compartirlo con alguien. Entonces, el tema comunicacional, cuesta ahora pensar en eso, porque hoy tienen teléfono público, teléfonos satelitales, funcionan los celulares ahí en la Antártica. Entonces, hoy día es totalmente distinto a lo que fue en ese minuto, donde los juguetes aparecían en cualquier minuto, no había la posibilidad de ir a la juguetería y comprar la novedad del año, el último juguete para el Día del Niño, pero lo pasaban bien. Cuando tocaba alguna fecha importante en las otras bases, nosotros acompañábamos, y en ese caso estamos para el 1 de mayo en la base de la Unión Soviética, ¿cierto? Y el que está detrás mío es Lenin. Entonces ellos se reían, todos ellos se reían, porque ellos buscaban la opción de, imagínense todos esos hombres, y yo era la única mujer, entonces ellos decían que Lenin me estaba diciendo ahí, pórtate bien, pórtate bien. También habían ocasiones en las cuales era más reducido las personas con las que nos encontrábamos, y en este caso siempre si nos invitaban, por ejemplo, algunos científicos alemanes, aparecía inmediatamente el jefe de la base soviética, aparecía a acompañar. Siempre, nunca se estaba a solas, ¿ya? Y los cumpleaños eran celebrados siempre con
una vestimenta formal y con comida formal, porque son como los hitos que se van dando dentro del tiempo, donde uno va viendo cómo avanza el tiempo. Esa era la casa que nosotros vivíamos, ¿cierto? Y cuando no estaban en la escuela podíamos pasear y algunos hacían el viaje en moto. Una de las grandes alegrías que me tocó fue que mi papá nos pudo visitar. Y eso fue una gran cosa que hizo la institución, en que a toda la familia nos dieron la posibilidad de que fuera un familiar a visitarnos. Así es que, y como mi papá era muy especial, le llevó una trompeta para que los niños practicaran música en ese momento. Cosas sabrosas. Esta era la cocina, ¿cierto? La cocina bastante moderna, una cocina con platos eléctricos. Teníamos lavadora, secadora. Sin embargo, de todas las cosas que nosotros pedimos que nos compraran, lo único que no nos compraron fue una lavavajilla. Año 83. Bueno, microondas no existían, así que tampoco teníamos microondas. Pero año 83, el concepto de la lavavajilla era que era para gente como muy floja o de mucha plata. Pero no se hablaba de lo que era el ahorro de agua, que hoy día sí se contempla. Entonces, el tema del agua era importante. Nosotros dentro de la casa teníamos un estanque de 5.000 litros de agua. Pero ese estanque podía durarnos una semana o a lo mejor debía durarnos 2 o 3 semanas según el clima que hubiese. Porque si había tempestad no se podía hacer faena de agua. La faena de agua era sacar agua de una laguna en unas cañerías previamente calentadas y con eso llegaba el agua a llenar los estanques que habían en cada casa. Eran minutos que uno se pegaba a la ducha larga, mientras uno escuchaba que se estaba llenando el estanque, se duchaba, dejaba la tina llena, aprovechaba de lavaba todas las ollas que a lo mejor pudieran haber quedado con algún restito y no la había lavado bien, porque si no uno sabía de que uno no podía programarse para una semana, sino que uno siempre tenía que programar el máximo que pudiera hacer, porque quedarse sin agua ya es terrible. Y allá uno aprende del agua donde se bañaban los niños, usarla en la taza, ¿cierto? Y hacer una suerte de utilización de aguas grises en los tiempos en que acá no había conciencia, no había pensamiento del ahorro del agua. Así fue que mis hijos fueron creciendo sin miedo a los animales, aprovechando los días hermosos. Esta fue toda la dotación con la que nosotros estuvimos. Estas fueron las familias, más la dotación de los hombres solos que permanecen durante todo el año. Una de las fotos más hermosas de mi niñito. Y una pregunta que siempre hacen, bueno, ¿y ustedes en ese tiempo, INACH, qué es lo que hacían? Nosotros fuimos INACH. Dentro de todas las actividades que teníamos que hacer las mujeres, nosotros trabajamos en la investigación que hizo INACH. De hecho, ahí estoy en mi cocina haciendo ¿cómo se llama? Estábamos una escúa que había muerto, le estábamos haciendo una revisión del contenido gástrico para las investigaciones que tenían que hacer. En ese tiempo no habían investigadores y nos daban el trabajo nosotros. Los primeros pingüinos chilenos que fueron marcados, los marqué yo. Otras amigas trabajaron con los líquenes, haciendo mediciones del crecimiento de los líquenes, porque allá las únicas formas como vegetales que hay son los líquenes. ¿Ya? La escúa es una ave carroñera, similar a la gaviota, pero más grande y más oscura. Traje una foto para que la vean después. Esto es entre cerros un crecimiento de líquenes, para que más o menos vean. Allá no hay árboles, no hay plantas, no hay ni una de esas cosas, sino que... Y ahí hay un acercamiento que son
en las playas siempre uno puede ver, o en algunos árboles siempre se puede ver. Les traje alguna selección de unas fotos para que ustedes vean cuál era la fauna que nosotros teníamos. Ahí una foca, el que está ahí es Martin, uno de los biólogos alemanes con los cuales nosotros compartimos mucho y hasta el día de hoy seguimos en contacto. No sé si ustedes han escuchado alguna vez, pero en la Antártica hubo mucha depredación de las ballenas y la isla Rey Jorge sirvió como una ballenera como informal, ¿ya? Y quedaron muchas osamentas tiradas, incluso en una parte armaron todo un esqueleto de una ballena. Y ahí está el otro de los científicos alemanes, que es Axel, quien fue el que gentilmente me envió para ustedes estas fotos. Aquí hay estas son elefantes marinos y el pajarito que hay ahí al medio es una paloma antártica. Es la única ave que no tiene membrana natatoria, ¿ya? Y migra según los tiempos, llega en invierno y se alimentan de carroña. Principalmente les gusta, igual que las escúas, igual que las gaviotas, ir a las pariciones de las focas y de los elefantes, donde comen todo el desecho de la parición. Ese es una foca leopardo que no se ven muy habitualmente en esta parte, porque nosotros, ¿cierto? La isla Rey Jorge está como en el norte está como, según los rusos decían que era el Ecuador, donde estábamos nosotros. Entonces, no es muy común encontrarse con estas focas leopardo, pero en invierno algunas veces uno las puede ver. Ahí tenemos elefantes, un elefantito chiquitito, más lindo, apariciones de lobos. Y sin duda estas fotos les va a impresionar porque las pingüineras son así de densas, ¿ya? No es como aquí que hay un arbolito, un pajarito, no. Son extensiones donde ellos hacen sus nidos con piedrecita, hacen un cortejo, son muy amorosos. Estos están en pleno pololeo. Y se regalan piedrecitas y después esas piedrecitas las van a dejar a los nidos, ¿ya? Y en esa condición, ¿por qué quería mostrarles esto? Porque los pingüinos que fueron marcados, los primeros pingüinos, con marcas chilenas, además llevaban un mapeo. Y en el mapa estaba registrado, ese nido estaba con ese pingüino. Y aquí son todos iguales, entonces el trabajo que se hizo fue un trabajo muy acucioso, con mucho detalle, y afortunadamente fueron muchos. Ahí ya están eclosionando los huevitos, ¿cierto? Ya están funcionando las incubadoras, y ellos son muy cuidadores de sus guaguas, ¿ah? Hacen casi como un jardín infantil, y donde resguardan los límites para que ellos no salgan. Aquí bien de cerca una familia. Estos son del barbiquejo o antártico. Hay varias clases, ¿ya? Está el papúa, que es el de pico rojo. Está la Delia, que es más negrito. Le decían esos son los que vio Magallanes y que le puso los pájaros bobos, ¿ya? El pingüino emperador está más hacia adentro de la Antártica, no se ve en esa zona, y el pingüino rey tampoco, pero sí están en las Shetland, en las Malvinas. Ahí hay y otros que se llaman de las rocas, que tienen como unos penachos amarillos muy, muy, muy lindos. Y esta foto no la van a olvidar nunca. Yo estoy segura que se van a acordar, porque de verdad cuando ellos parten todos, ¿ya? Y eso se da después que ellos emplumaron, que el
caballero se quedó cuidando al bebé y la mamá se fue a comer por todo lo que significó el cuidado de los bebés, y de ahí esperan que los guaguos emplumen y se van todos, y es impresionante. No todo el mundo tiene la suerte, hay muchos que han estado mucho tiempo ahí y no les ha tocado ver esta marcha que no es como la marcha de los pingüinos de acá, pues, es otra. Estos son pacíficos, no protestan, ¿ya? Pues es que uno ve como la instancia es como un periodo de 10 días más o menos que se están yendo. Ahí van a ver ustedes un bebé, no sé si se acuerdan, en ese tiempo había una actriz de cine que se había hecho un abrigo de piel de foca que fue muy... No sé, una actriz, pero en ese tiempo fue. Entonces uno veía estas guaguitas así, no se la podía imaginar como abrigo, ¿no? Pero sí, en muchas partes las mataban para hacer abrigos de pieles. Y la mamá o el papá viene asomando ahí. Hay también estas como lapas de los moluscos, como lapas, y cuando está la marea baja, uno ya cuando como que tiene ganas de comer algo distinto, algo sale a recolectar. No son muy ricos que digamos, pero en algún minuto alguien comió muchos. O sea, se cree de que estos fueron los que faenaban las ballenas, los que dejaron como una playa entera de conchitas. Cuando se hace investigación hay que caminar mucho, de repente andar en bote para lograr ver, ¿cierto? Y hacer los proyectos científicos que ellos están comprometidos. Si ustedes se fijan, esta es una escúa, ¿ya? La escúa ataca, es como los que el tehue, así que se tiran, no a las personas. Se llevan gorros de repente cuando uno está cerca de sus nidos. Todas las aves allá tienen un sistema de respiración que son como unas toberas así para calentar el aire en la entrada del aire en el pico, y tienen la particularidad que las escúas aparecen en el invierno, ¿no? Este es un petrel gigante que está anidando. Ellos no conocen de maldad, no conocen, pero si uno se acerca mucho, son como los llamos y escupen. Y escupen hediondo, horrible. Entonces ahí se pueden fijar bien cómo es el sistema de calentamiento del aire para su respiración. Y bueno, ya se nos pasó todo el año, llegamos a fines de año y a fines de año llega el viejito pascuero. El viejito pascuero también llegó a la Antártica ya y llegó en helicóptero y llevó muchos regalos. Estábamos todos muy, muy, muy contentos. Bueno, yo creo que con estas fotos ya los tengo como medio cansados de tanto ver fotos, y solamente decirles de que si hoy hacemos una mirada hacia atrás, qué es lo que podemos rescatar o qué valor nos llena el alma, es la dicha de haber vivido en familias sin grandes problemas y sanos. No nos vimos enfrentados a fracturas, no nos vimos enfrentados a ninguna enfermedad grave, solamente en una oportunidad uno de los chicos estuvo con fiebre, pero que fue una cosa viral, porque cuando llegaban los aviones, llegaban resfriados, llegaban todas las cosas, y cuando nosotros estábamos solitos, no había nada que... Pero siempre el temor a que uno pudiera, una caída o algo así, uno después da gracias a Dios de que eso no ocurrió. Haber contado con una red familiar, o sea, la red familiar nuestra se potenció. Gracias. Estaban todos pendientes de
mandarnos, no sé, jamón serrano, todas esas cositas que no llegaban allá, que no estaban disponibles allá. Nosotros allá teníamos que comprar nuestras cosas, teníamos que pagar por las cosas que nosotros retirábamos desde el abastecimiento, pero habían cosas que no llegaban y aquí nos hacían. Nuestra Catina y Sergio se preocupaban de saber cuándo iba a haber avión para llevarnos, para mandarnos algunas cosas, de repente mandarnos paltas, de repente los videos grabados de cachureo, los videos grabados para que se entretuvieran los niños, ¿cierto? Haber hecho amistades que perduran hasta el día de hoy. O sea, yo les cuento, las fotos me las mandó, le llamé a Axel y Axel no tenía fotos en ese minuto y Martín me mandó las que había salvado de un incendio que había tenido y me las envió. Son amistades que el que hace una amistad en la Antártica es una amistad para siempre, para toda la vida. Lo que nosotros hicimos fue abrir el espacio para que otras familias fueran, porque ya después no les exigieron que fueran profesionales, no les exigieron que supieran otro idioma, no les exigieron que desarrollaran las habilidades educacionales como fue nosotros, porque después se integró el Ministerio de Educación, después llegaron profesores, entonces después la realidad cambió. Pero nosotros dejamos un espacio abierto para ellos y lo más importante es poder compartir con ustedes hoy día esta vivencia. Así que muchas gracias por acompañarnos en estos recuerdos. Y de verdad, cuando dicen colonos, la verdad es que nosotros no fuimos colonos. Nosotros hicimos una parte de abrir una puerta, porque los colonos realmente iban a algo totalmente desconocido. Nosotros íbamos a algo desconocido, pero teníamos todo un Estado, todo un apoyo gubernamental que los colonos mismos no lo tuvieron. Por lo tanto, a mí me queda grande el nombre de colono. A mí lo siento como una visión demasiado benevolente o demasiado cariñosa para algo que creo que no lo fuimos. Así es que muchas gracias especiales a ustedes por invitarnos a compartir la experiencia y no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacerme. Uy. El agua, ¿cómo hacían con el agua? ¿El agua estaba limpia? El agua es un agua que tiene muchos copépodos, que son unos microelementos de color rojo, como el krill, micro, chiquitito, que cuando tú llegas allá y tomas el agua cruda, te vas por el baño. Entonces, uno lo que hace es hervir el agua y colarla, porque además tomar un agua que tiene cuestiones rojas suspendidas es como feo. No llevan agua envasada, porque tú comprenderás que el costo del agua envasada, llevarla en avión, o sea, es una locura. La otra locura que dice, ay, pero no derretían nieve. La nieve tú podías derretir así un tambor y te va a dar así un poquitito. Entonces, lo que nosotros hacíamos es hervir el agua, tomábamos agua hervida y la colábamos con un pañito. La verdad es que la convivencia fue, o sea, yo de hecho les podría contar muchísimo de lo bueno que fue la convivencia gracias a que estábamos ocupadas todo el día. Uno, porque no hay cosa más que genere más problemas que cuando tú estás desocupado, sin tener actividades que hacer o sin tener algún hobby que desarrollar. Yo me llevé un cajón con tejido, bordado, crochet, palillo, llegó tal cual, no, ni siquiera lo abrí, porque teníamos tantas cosas que hacer. Se organizaba una semana, o sea, una vez al mes se organizaba una cuestión como un cabildo, donde alguien hablaba de algún tema, como de lo que quería hablar, y se conversaban algunos problemas, como por ejemplo, allá se hace faena de basura, donde participa desde el jefe hasta el último personaje
y todos de la misma forma van y trabajan y hacen la faena de basura. Entonces de repente, por supuesto, hay uno que es más lento para hacer algo, entonces es el minuto que conversan esas cosas como... Y se hablaba de los temas como de lo que uno quería hablar. Entonces no hubo problemas ni con los rusos, ni con los de la Unión Soviética, ¿cierto?, ni con de los otros países, porque los temas de convivencia, cuando iba a generarse alguna cosita, estábamos dispuestos a conversarlo. Otra cosa que a mí personalmente me preocupaba era la integración entre la dotación, que eran un grupo bastante grande de suboficiales y oficiales, y la familia. Entonces les pedí a las familias que los integraran, que los invitaran a comer, que hablaran con ellos, y eso fue muy bueno. De hecho, se creó un grupo folclórico, los líquenes, integrado por familias y parte de la dotación. Algún camarada que haya fallecido y la perspectiva, ¿valdrá la pena el sacrificio? A ver, accidentes siempre van a haber, no solamente en la Antártica, sino que aquí también. Yo me he caído 3 veces en helicóptero. Siempre uno está expuesto, ¿ya? Ahora, ¿de qué vale la pena? Sí vale la pena por todo el conjunto que uno está haciendo en ese momento. ¿Ah? Cuando algo que no dije del Tratado Antártico es que el año 2048 se va a hacer una revisión de ese tratado. Ojalá que se mantenga el sistema de que no haya mayores problemas en la Antártica, pero la Antártica es donde más agua dulce hay, donde hay minerales y donde hay mucha riqueza. Entonces hay mucha gente que quiere meterse ahí, y en el momento en que lleguen se fregó la Antártica. Entonces vale la pena, de todas maneras lo vale. El éxito de lo que fue el periodo vivido tiene que ver con la juventud que teníamos, con las ganas de vivir que teníamos, y a estar dispuestos, así como renunciamos al sueldo 10 días antes de que nos dieran la despedida, y dijimos, no, vamos igual nomás, a echar adelante lo que había. O sea, gracias por acompañarnos. Aprovecho de adelantarle la charla de septiembre.